Saluditos, amigos, seguimos con el segundo capítulo. Entonces, como les iba diciendo, inmediatamente después de ese bombardeo, aparece un chorro de helicópteros, desembarcan un escuadrón de paracaidistas en la punta del campanario, ¿verdad? Y supuestamente, según el mando, iban a bajar sobre el filo, ¿verdad? Ese para acá. Entonces, por eso nos mandan a nosotros allá, nos mandan allá a aquella parte, ¿verdad? Nos mandan allá a aquella parte. Nos sacan de aquí porque la guerra era así, les digo, para nosotros no había descanso, ¿verdad? Ya cumplieron con esta misión aquí, dejamos a la columna del teniente Alex ahí, se queda esa columna del teniente Alex ahí y a nosotros nos mandan para allá, ¿verdad? Nos mandan para allá, porque supuestamente los parachutis iban a bajar ahí, entonces a apoyar a esta compañía del Belloso, ¿verdad? Pero todo eso, pues, queda aquí esta unidad, queda la otra unidad aquí, y nosotros nos movemos al otro filo, al otro lado. Del otro filo se agarra así, esto, ¿verdad? Entonces, de repente ya eso, le hablo que eso ya eran como las 11 de la mañana, ¿va? De todo, desde ese combate que empezó como a las 7 de la mañana, ya eran como las 10 de la mañana, ya nosotros ya habíamos hecho el primero aquí, ¿verdad? Pero sí nos tocaba. Y porque siempre me van a decir, no, así sin andar, sin andar con paja, tío, no tuvimos ni un herido nosotros en ese lugar, ni un herido. Porque acuérdense, nosotros teníamos la ventaja, nosotros teníamos, o sea, el que está esperando siempre lleva las de ganar, pues. Al que va buscando, siempre lleva las de perder. Entonces, eh, este, lo suben al otro filo, ¿verdad? Allá por donde nosotros le decíamos el campamento de Huguito, pegado al campanario, nos suben ahí al corte, ¿verdad? Ahí estamos. Antes de eso, todavía cuando íbamos por bajo, por la parte de abajo, me dicen a mí que me quedo por ahí, aparece un Dragonov, ¿verdad? Entonces, más allá, por allá, este filo tiene un plan. Entonces, venía la otra compañía, ¿verdad? Que se había quedado por allá por Mangales, venía, ¿verdad? Venía, ¿verdad? A apoyar a esta otra compañía. Entonces, apoyar. Entonces, pero la otra compañía ya no se tira a una parte, vuelve la otra que estaba por aquí, porque había quedado por esta parte, sí, descoordinada, ¿verdad? ¿Verdad? Descoordinada, porque creo que fueron a parar por allá, ¿va? Y, de nosotros habían quizás como 50 o algo así, 50 de una unidad que era de Chalate, ¿verdad? Que era de Chalate esa unidad, ¿verdad? Era de Chalate, ¿verdad? Y este, esa unidad de Chalate estaba allá en un lugar que le dicen las Champitas, por allá, van aquí bosquecitos ahí, ¿verdad? Ahí estaba en ese lugar, ¿verdad? Y pase de combate, no sé qué pasa. Pero no sé si se fueron a la noche a la mierda, como dicen, y no dijeron ni informaron ni nada, porque había problemas con el jefe que había. En Chalate había problemas, ¿verdad? Había problemas, era como un tipo insubordinado, que le valía madre, se quería como independizar de esa unidad, ¿verdad? Hoy le estoy contando secretos de las unidades de la FAL, ¿verdad? De las unidades de la FAL. Yo estuve en esa escuela, ya murió el señor, les digo, y este señor era como medio, se quería como se quería pasar de salsa, como se les quería independizar, ¿verdad? No, solo él quería mandar allá, ¿va? Y de hecho lo tuvieron, ¿verdad? Allá. Ese camarada fusiló a varios allá en Chalate. Entonces esa unidad estaba ahí. Se fueron a la mierda ese día, perdón por la mala palabra. Se fueron sin decir, ya me voy. No sé si se fueron en la noche o qué, pero ni guía pidieron. Pues de ahí se fueron. Creo que eran como alrededor de 50 o 70 los que estaban. O no sé si se habrán ido ese mismo día, ¿verdad? Pero se fueron sin pedir, sin decir, sin coordinar nada con los demás del puesto de mando aquí. Entonces, porque ese señor, les digo, quería independizarse de la FAL, no quería recibir órdenes de aquí, del mando superior, de aquí de Guazapa, cuando él estaba en Chalate, ¿verdad? Ese era el encargado del destacamento Capitán Ileana. Bueno, de hecho, se le mandaron muchas unidades, se le mandaron puestos de mando a ese lugar para hacerlo caer en cintura, ¿va? Porque eso pasaba también, ¿va? A veces cuando les quitaban el rango no les gustaba mucho o les ponían otro y ya no les gustaba y se creían como que ellos eran los dueños de esas unidades. Entonces mandaron a otra persona a tomar posición allá, ¿verdad? De las unidades de allá. Entonces, porque esta vez se fue de aquí sin decir, ya me voy, va. Deme un guía, ¿cómo voy a salir? Como veníamos después de la ofensiva, ¿va?
Entonces había quedado ahí en esa parte con la unidad de Chalate. Por supuesto, les digo, solo era el mando, las unidades, los compañeros, de combate eran excelentes, compañeros, varios, buenísimos. Entonces, les digo, pasa eso. Entonces luego aparece la otra compañía, sube el resto que había quedado aquí, ¿verdad? Que andaban, que se habían corrido hasta por allá abajo, ¿verdad? ¿Verdad? Y también porque iba a entrar el borbandeo, a ellos se retiraban bien lejos. Y ellos bien veían, ¿va? Cuando pasábamos a 37, ¿va? Con picada, poniéndole bombas a ese filo. Si imagínense que eran tres, que hayan dado de esas lagartos, seis, creo que cargaban seis de esas lagartos, porque esas eran así, ¿verdad? Estamos hablando de 12, de doce bombas, va, pues en dos, más 6, 18 bombazos, ¿verdad? Por todo esto. No, pero menos aquí va, porque aquí estaba otra parte, porque se habían echado para ahí, ¿verdad? Los del Bello se habían hecho para ahí. Pero en ese momento todo esto era un bosque, igual todo eso, ¿verdad? Todo eso, solo esa parte de la zacatera. Entonces, nos mandan, allá me toca a mí estar desde la mate, ¿verdad? Haciéndome unos tiros de franco, porque venía el gran columnón y por allá veía un medio plancito, y bien te veía, ¿verdad? Medio columnón, ahí. Y de volada les digo, con ese Dragonocles salían sus buenos chiripazos a uno, ¿verdad? A mí me salieron buenos chiripazos, ¿verdad? Y luego nos mandan arriba, nos vamos arriba, y no bajan, los paracaidistas no bajan por ahí, sino que se tiran por el otro filo. Es cuando les he contado lo que pasa allá, ¿verdad? Con Cachada. Entonces, a ese momento nos quedamos cortados nosotros, ¿verdad? Nos quedamos cortados, ¿verdad? Porque ya no pudimos pasar para el otro lado porque estaban los parachutes en el filo del Franco, donde yo vivo arriba. Ahí estaban los parachutes, ya no podíamos pasar. Nos ha tocado bajarnos por la quebrada. Y a todo eso ya habían combates aquí, ¿verdad? Con la unidad del teniente Ale. Y aquí también, ¿verdad? Con la misma unidad del capitán Gavino, ¿verdad? Porque habían varios, habían varios esa vez, ¿verdad? Por lo menos habían creo que como 60 más o menos, ¿verdad? Más el grupo de nosotros de 10, 12 que andábamos. Lo, este, ya nos hicimos varios, había andaba un comandante por ahí, ¿verdad? Andaba Lorenzana en ese tiempo de comandante con Gavino, ¿va? Entonces, Walter se llamaba en, en ese tiempo. Entonces, ya ahí, puta, nos quedamos cortados, vaya, ya no, ya empiezan, ¿verdad? Aquí, porque al final nos sacaron de aquí, va, de que tronaban los combates de rato y nosotros esperando los parachutes ahí arriba, va, y ayudándoles también del otro filo, va. Yo luego me bajan y me dicen, no, bajate para ahí, lo que logré ver, dale. Entonces me tocó estar con el dragón, ¿no? ¿Verdad? Por ahí haciendo un par de tiros. Y luego quedamos que ya no podíamos pasar ni para el otro lado, ¿va? Entonces nos toca tirarnos por la quebrada, por una quebrada, a bajar allí ahí van a ver un video de una pila, de una pilita, un cortito que les he hecho, a bajar por esos lugares, ahí quedamos. Ahí intentamos, ¿verdad? Ahí nos quedamos en unas planadas, hay unas planadas. Ahí esa vez, ¿verdad? Y el Belloso por todo esto, ya nos había quitado toda esta parte. Ahí, en esas planadas estábamos, porque es unas planadas por todo. Ahí estábamos encolumnados todos, aquí estábamos tratando de pasar para la parte norte del cerro, porque al otro lado, en la parte norte del cerro, estaba el puesto de mando, ¿verdad? Todo el puesto de mando. Entonces querían que nos pasáramos por la unidad de nosotros, para allá, que nos pasáramos. Entonces, ese día nos quedamos ahí encolumnados, ¿verdad? En una zacatera, les digo, un calor horrible en las zacateras ahí por donde yo vivo, por esa parte, ¿no? Para nada. En eso, estaban abasteciendo a los parachutes, allá arriba. Abajo donde está el hotel estaban los parachutes, abajo sobre un camino, sobre un filo. Ahí es una parte con medios plancitos que hay, ¿verdad? De casa, planes de casa. Ahí estaban abasteciendo los parachutes. Los vienen a abastecer y en ese momento nosotros estamos todos encolumnados y empieza, claro, como los parachutes estaban arriba, quizás a unos 1000 metros de nosotros, ¿verdad? Entonces los helicópteros allí, como van a aterrizar ahí, ¿verdad? Ya venía bien bajito, y aquel helicóptero pasando arriba de nosotros, arriba de nosotros. No sé por qué nos dijeron que les disparáramos esa vez ahí, ¿verdad? Pero la cosa era que pasáramos para el otro lado, porque nos necesitaba el puesto de mando al otro lado. Y entonces,
los helicópteros abasteciendo los parachutes, va bien bajito, hasta le miraba donde echaba el humo, se le miraba un hoyo bajo, ¿verdad? Así, bien bajito. 2 helicópteros, dejándoles comida a los parachutes y municiones, ¿va? Y luego en la noche nos dicen que hay que pasar, ¿va? Hacemos el intento para arriba. Cuando nosotros íbamos para arriba nos empiezan a tirar bengala de M79, ¿va? Bengala de M79, porque oyeron el ruido. Entonces, y el jefe que iba ahí, ¿verdad? Ese día dijo, no, démosle, démosle, démosle. Puta. Cuando a ratitos, como ellos nos agarraban para abajo, pasa nosotros le llamábamos así a una granada de mano, creo que llaman, M67, se llaman granadas de mano, ¿va? Pasa un granadazo, nosotros éramos los primeros de adelante, ¿va? En medio de nosotros, ¿va? Y todos al suelo, ¿va? ¡Blum! Vergazo. A ratito el otro, y así, ¿verdad? Pero como no respondimos al fuego, no respondimos al fuego, pararon, ¿va? Solo fueron 3 granadazos, ¿va? Allí sí ya empezaron a decir que nos retrocediéramos, que nos diéramos para abajo. Nos volvemos para abajo, nos volvemos para abajo. Bueno, viene de allí, sale el que siempre les digo, el vergonísimo, y dijo que como no podíamos pasar, que nos regresáramos a Montepeque, y que allá Rutilio había una unidad de nosotros que trabajaba. A esa unidad le llamaban unidad de expansión. Entonces le dicen a Rutilio que nos trae, que nos prepare carga, abastecimiento, y nos vamos para el Quemado, porque en el Quemado estaba la otra agrupación, estaba la agrupación del capitán Ale, ¿verdad? Ya estaba la agrupación del comandante Ale, perdón, del comandante Ale, estaba en el Quemado. Estaba el Cero, bueno, varios jefes, el Gato Douglas, buen combatiente el Gato Douglas, saludos Gato Douglas si me seguís, un gran combatiente el Gato Douglas, gran jefe de columna. Tuve la oportunidad de conocernos con el Gato Douglas en Chalate, ¿verdad? Ahí nos conocimos, estábamos en la misma escuadra con el Gato Douglas, pero el Gato Douglas ya era un combatiente que era curtido ya, creo que había sido no sé si del X-21 de las FPL o del Cano 23, pero ya había sido de un batallón de esos de las FPL. Y entonces aparece el Gato Douglas ahí por Chalate junto con Guasayo, ¿verdad? Guasayo también, ¿verdad? Y varios, habían varios combatientes, ¿verdad? Y se vinieron para la FAL, vinieron de Mesa Grande para la FAL, parece que habían ido a Mesa Grande algo, y se vienen para la FAL. Cuando el capitán Alex llega por allá, ya se juntan con el Gato Douglas y varios, el Cero también, el Negro Alex, todo, ¿verdad? El Gato Douglas también era teniente Gato Douglas, también el teniente Alex, no me acuerdo de los otros camaradas, el Chino Herbert también, el Chino Herbert, ¿verdad? También, ¿verdad? Era jefe de columna, buenísimo. Fíjense que por hacer, el Chino el Chino Herbert venía de la 5ª Brigada. Yo no sabía cuando el Chino Herbert ya había sido de la 5ª Brigada y el Chino Herbert fue del batallón BRAC. Ahí me di cuenta yo con el capitán Oscar que ya había sido del batallón BRAC el chino Herbert, y el Chino Herbert había sido sargento de la 5ª Brigada. No sé cómo paró, ¿verdad? Eso fue más antes. Entonces el Chino Herbert estaba preso, y cuando una vez que se da un canje en el que sale Víctor para Cuba, Víctor, ¿verdad? El Charlie Lima, en ese tiempo sale el Chino Herbert. Entonces el Chino Herbert también ya era teniente. El Chino Herbert muere en un combate con los Goes aquí entre medio de Santa Inés y Meléndez, ¿verdad? Y muere el Chino Herbert, ¿verdad? Y bueno, y siguiendo con el tema, ¿verdad? Haciéndoles un comercial nada más, ahí, contándoles un poco de otros camaradas. Entonces nos hacen subir cargados con abastecimiento, subimos allá, un poco relajo. Es cuando les digo que dice loco remendando una granada RPG-7 para que fuéramos a Guayabá. Sí, hombre, dile que sí, hombre. Entonces, bueno, luego pasa lo que ya pasa, ¿va? Imagínense después de todos estos combates. Luego mandan a Vladimira a explorar toda esta zona, ¿va? Pasa por todo eso, por todo eso. Aquí el problema es que hay un solo callejón, ¿verdad? Que le da vuelta a este cerro. Pero el problema es que si uno pasaba solo por ese callejón, no era así. O sea, si yo iba por ese callejón, me tenía que bajar hasta allí a ver que no hubiera ejército enemigo, como decíamos nosotros en ese tiempo, ahí, ¿verdad? Luego subí hasta allá, tenía que bajar hasta este otro filo para ver que no hubiera ejército. Entonces Vladimir había hecho todo eso, ¿verdad? Todo eso.
Y también llegar allá, allá donde viven los señores, donde don Simón, que les ha hecho trabajo, también había que llegar y bajar, ¿verdad? Porque a veces el camino estaba libre, pero estaban abajo, a veces, ¿verdad? Entonces lo que podía hallar unas par de minas, ¿verdad? En esos lugares. Pero así pasa, pues, y por explicarles así fue. Luego cuando Vladimir pasa eso, es porque el puesto de mando se quiere pasar para acá, se quiere venir, ¿va? Se quiere venir. Entonces es cuando le piden a Vladimir que haga toda la exploración, ¿verdad? Que la haga toda por todo eso, ¿va? Y el puesto de mando venía apareciendo como a las 3 de la tarde. Va ahí donde muere Vladimir, ¿verdad? En ese combate tuvimos, en esa operación del Belloso, en ese tiempo tuvimos dos muertos, ¿verdad? Vladimir, que muere en esa mina, ahí sale herido, pero muere luego en la operación, ¿verdad? Cuando están interviniendo, ahí muere. Muere Vladimir y muere Cachada en ese combate, en esa operación del Belloso. Entonces, luego me mandan a mí, voy yo a tomar posición en lo que había dejado Vladimir. Todavía cuando yo llego ahí, todavía estaba el fuego encendido, ahí habían pasado ranchos de día los del Belloso, ya como tipo 8 de la mañana empezaron a bajar por la misma. Se volvieron a cruzar el camino que habían hecho en toda la operación, el que hicieron de allá para acá, por ahí entraron. Luego también había otra unidad que estaban, las otras dos compañías estaban operando por el lado de Ramírez y Piedra Labrada, ¿verdad? En ese caso, si ellos subían, le tocaba a la agrupación del capitán Ale, del comandante Ale, le tocaba a ellos esa parte, ¿verdad? Ellos estaban en el quemado. Entonces, así termina esa operación del Belloso, ¿verdad? El Belloso sale por allá, creo que se van no sé si les mandan los camiones a Xochitoto o por ahí, entre medio, ahí sale la operación y ahí pasó todo ese gran operativo. Duró un mes más o menos, ¿verdad? Así eran las operaciones, ¿verdad? Entraban un mes. Toda esta parte de aquí, por ejemplo, toda esta parte de aquí la tuvo la tenía el Belloso le gustaba esta parte, siempre tuvieron posiciones. Cuando a mí me hieren allá arriba, en la pierna, a mí me curan por ahí arriba, me cura Taína por ahí arriba, luego bajo, me bajan, terminamos, ahí queda el salitre, ¿verdad? Para todos los amigos, ahí queda el salitre, por ahí está la iglesia del salitre, en esa parte ahí se oyen las voces de la gente. Entonces nos bajan, aquí estaba todo el puesto de mando, ahí estábamos encolumnados, ¿verdad? Ahí en esa parte estábamos encolumnados. Cuando esa vez, otra operación, esa fue en el 87 con el Belloso, ¿verdad? Cuando a mí me friegan de la pierna, en el 87. Estábamos ahí estábamos. Cuando de repente aparecen sobre este filo, ¿verdad? Claro, esa parte estaba bien tupida, antes era un bosque todo eso, no estaba esa milpa, todo eso. Entonces era un bosque. Entonces de allá bien se miraba y aparece el columnón, aparecen todos aquí, ¿verdad? Que se habían bajado por aquí y aparecen ahí, ¿verdad? Yo estaba ya por debajo de aquellos palos de mango, cuando empieza el desparpajo de todo, ¿verdad? A empezar a salirse. Pero allá abajo estaba la unidad, ¿verdad? Allá abajo estaba la unidad, la parte de la unidad que yo pertenecía, estaba el pelotón de Zamudio, estaba ahí. Creo que acaso eran como 20, ¿verdad? De 20, porque los pelotones en la FES eran de 20, pues 4 grupos de 5, ¿verdad? Entonces estaban ahí y yo estaba ahí. Pero les digo, se me fue el alma porque yo no podía caminar, estaba me habían dejado en una hamaca con una vara de bambú, ¿verdad? Ahí estaba y parecía gato en cebadera. Entonces me empezó a entrar miedo porque yo no podía caminar, ¿verdad? Y ellos aparecen por todo esto. Y la cosa es viendo para allá, ¿va? Entonces, ahí, y yo, y veo que todo el mundo corriendo, saliendo, que pasaban a la par mía, y yo metido en esa hamaca de nylon con una vara, ¿va? Parecía gato en cebadera, como les digo. Y a ratito, no, me dijo, ya te van a pasar trayendo tus compañeros. Pero pasé un rato solo yo ahí, ¿va? Solo ahí, ¿va? Mientras subían los otros camaradas a recogerme y llevarme, ¿va? Entonces nos fuimos por allá. Luego en la noche nos hemos bajado por ahí, ¿verdad? Esta fue otra operación en el 87 fue. Y nos hemos bajado por todo eso. Por ahí he bajado en hamaca, hemos pasado por todas las planas de Montepec a parar a Palo Grande, ¿verdad?
en esa vez de esa operación, del Belloso también, va, porque el Belloso tuvo un par de operaciones bastante aquí en este WhatsApp. Yo creo que el Belloso nos golpeó más que otras unidades, fue lo que más, porque aquí tuvimos varios camaradas que murieron. Así es que, amigos y amigas, gracias por seguirme. Y aquí tienen historias, ¿verdad? Bueno, contadas por el protector, ¿verdad? Yo prácticamente me gusta contarles lo que yo viví, ¿verdad? Parte de mis experiencias que yo viví en este cerro de Guazapa. Así es que suscríbanse a mi querido cerro de Guazapa, amigas y amigos. Regálenme like, compartan mi video. Bendiciones para todos y todas.